ocupe su lugar. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Hemos cantado para la gloria de nuestro Dios en esta mañana, conforme dice su palabra. A continuación, pues, damos la bienvenida a la familia Cruz Peña, bienvenidos en esta mañana, y estamos aquí ya alabando, glorificando a nuestro buen Dios y Salvador. A continuación ya tenemos la participación de la exposición de la palabra de Dios en esta mañana a cargo de nuestro hermano pastor Eleuterio Angulo Guerra. Puede pasar, hermano, para que administre la palabra de Dios en esta mañana. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de todos ustedes. Bienvenidos, hermanos en Cristo, familia Celis Ozavalente, hermana Leti, hermana Alida, nuestras hermanas, hijas de nuestro hermano Genaro Meléndez, los niños, después de un mes de ausencia, están aquí con nosotros. Y ahora voy a pedir a los niños también que pasen a sus aulas. Nuestra hermana Fausti está allí presta para orientarles con la palabra del Señor. Y nosotros nos quedamos en el templo para estudiar el libro de Santiago. Estamos llevando una secuencia de estudios bíblicos basado en el libro de Santiago. Estamos en el capítulo 1. Ya estamos, este es el tercer domingo de esta exposición basada en el libro de Santiago, y ahora vamos a leer los versículos 12 en adelante. Por favor, amigos y hermanos, abran sus Biblias ahí en el libro de Santiago, capítulo 1. Expreso mi saludo cordial a nuestros amigos y hermanos que hoy a través de las redes sociales están viendo y están siguiendo con nosotros el culto desde la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Yantaló. Un saludo fraterno, cordial para todos ustedes, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de todos ustedes. Dice así la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 al verso 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a tener una palabra de oración. Te damos a ti, Señor, las gracias por permitirnos estar en tu casa. Mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de este lugar. Donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí en medio tú estás, y tu presencia nos consuela, tu presencia nos sostiene, tu presencia, Señor, nos convence, tu presencia, Señor, jamás se ha apartado de nosotros. Hoy queremos meditar en esta parte de la Biblia y rogamos que el Espíritu Santo nos hable por medio de las sagradas Escrituras. Bendícenos, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar esta exposición
Un tema para el día de hoy se titula: no digas que eres tentado de parte de Dios. Y quiero preguntarte, ¿conoce usted alguna persona que nunca se dio una tentación? ¿Conoce usted a alguien que no sucumbió en la tentación? En lo personal, hermano, no conozco, porque yo mismo he cedido en más de una oportunidad a una tentación. Pero sí conozco a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Su nombre es Jesús. Él venció todas las tentaciones habidas y por haber, y fue probado y fue tentado según nuestra semejanza, pero no hubo engaño ni pecado en él. Dice Santiago capítulo 1 verso 13 que el creyente no puede ser tentado de Dios, porque Él no tienta a nadie, porque en Él mora la luz. Él es la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. En el último estudio vimos que Dios sí nos ama o permite pruebas con el propósito de fortalecer nuestra fe, con la única intención de purificarnos en la fe. Esa es la finalidad de las pruebas. Pero aquí, en los versículos 13 al verso 15, dice la palabra tentación. ¿Qué significa? Es la invitación a hacer lo que no es correcto. La invitación o la incitación a hacer lo malo. Es la incitación a un individuo para que cometa pecado. Es el estímulo para que una persona haga lo que no es correcto, lo que es contrario a la ley de Dios. La palabra tentación o prueba tiene el sentido de examen o experiencia de prueba. Tiene el sentido de examen o experiencia de prueba. Pero es muy diferente aquí en el verso 13 al 15. Aquí se refiere a la tentación con incitación para cometer pecado. Para entender esta parte de la Biblia es importante acordarnos del contexto histórico en que fue escrita la carta. El contexto histórico, los creyentes estaban dispersados por diferentes partes del Imperio Romano. En el verso 1 dice a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, a las 12 tribus que están en la diáspora. Es una palabra griega para referirse a los que estaban siendo dispersados por la palabra de Cristo. Ellos estaban pasando pruebas, sufrimientos, tristezas, dolores, melancolías, penas, y en contraste a ellos se da la tentación. Y algunos creyentes, por su poca comprensión de las Sagradas Escrituras, decían: Dios me está tentando. Y Santiago corrige esa mala interpretación de las Escrituras y dice: Dios no tienta a nadie, prueba, pero no tienta, que es totalmente diferente. La prueba te acerca a Dios, pero la tentación te aleja de Dios. Si lo resistes, habrás vencido con éxito
y recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, que la tentación es inevitable. No podemos evadirla. La tentación nos va a llegar tarde o temprano, tocará la puerta de nuestra existencia y probará nuestra fe y probará de qué material estamos hechos. Cuando alguno es tentado, dice Santiago, él da por sentado que todos seremos tentados. Santiago da por sentado que el creyente no puede evitar la tentación. La tentación es parte de la experiencia cristiana. Todos en algún momento hemos sido tentados o seremos tentados, tiempo futuro. No importa quién eres, la tentación tocará la puerta de tu corazón y tienes que estar preparado para ese momento. Santiago dice, cuando alguno es tentado, los niños y adolescentes son tentados, los jóvenes y adultos son tentados, los adultos y ancianos son tentados, el hombre y la mujer es tentado. Ser tentado no es pecado, ceder la tentación es pecado. Tenemos que rechazar la tentación cuando viene, porque viene disfrazado de una manera grata, atractiva, agradable, de una manera prometedor. También necesitamos la sabiduría de Dios para vencer la tentación. No podemos evitar la tentación, porque inclusive Cristo, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así está escrito en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Los ermitaños, que era un grupo religioso en el primer siglo, quisieron escapar de esta realidad. ¿Y qué hicieron? ¿Se aislaban de la sociedad o hacían sus casas un tanto elevado del piso, con pilotes, algo así por el estilo, y no tenían contacto con la tierra, con el suelo? Y no podían y no querían participar de lo que es nada de este mundo, inclusive la comida. Muchos de ellos morían de una manera muy triste porque no participaban de las cosas del mundo. Mal habían entendido el texto: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Se desconectaron de la sociedad, de sus actividades, y vivían vidas miserables porque no querían fallar a Dios. Pero esa falsa interpretación de las Escrituras les llevó al fracaso, a la perdición, a una vida miserable. Hermanos, no podemos evadir la tentación, porque la tentación es externa, pero según este texto es interna. Nace en el corazón del hombre, está en nosotros, inclinados al mal. En nosotros nacen muchas veces esos pensamientos de deshonrar al Señor de una manera que no es grata, desoyendo la palabra del Señor. Entonces la Biblia nos habla, hermanos amados, que tenemos que vencer la tentación, pero es algo inevitable, no podemos evitarlo. Todos seremos tentados y la tentación llegará tarde o temprano. Pero la pregunta, ¿cómo lo resistimos? La tentación, en segundo lugar, no procede de Dios. Miren lo que dice el versículo 13, parte B. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de ¿quién dice? De Dios. ¿Por qué? Porque Él no puede ser tentado
por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal. Su naturaleza no le permite ser tentado por el mal. Él es santo, 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 absolutamente santo, y no hay tinieblas en él. Por tanto, él no puede tentar a nadie. La tentación no procede de Dios. El escritor bíblico Santiago, hijo de María y José, era un judío. Él estaba escribiendo a los cristianos expatriados, como dijimos, y la mayoría de los cuales habían sido convertidos del judaísmo al cristianismo. Y Santiago y las personas a quienes él escribía conocían las enseñanzas básicas del judaísmo, incluyendo el origen del pecado. La mayor parte de los sacerdotes rabinos habían llegado a la conclusión irracional que solo Dios podía haber creado la tentación mala en el seno del hombre. De esta manera le hicieron a Dios el autor del mal. Por eso Santiago quiere aclarar ese punto importante, ya que la tradición lo había enseñado por siglos, por años, y eso estaba latente en la mente de los creyentes inclusive. Así que Santiago comprendía que muchos de estos nuevos creyentes en el Señor, los que habían dejado el judaísmo, podían aún ser o tener esa tendencia de culpar a Dios en el momento de ser tentados por el mal. Santiago les escribe, Santiago les dice, corrige ello, y les dice, no es así. No echen la culpa a Dios de sus desgracias, de sus fracasos, de sus dolores, de sus tristezas. No culpen, por favor, a Dios de ello. Toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago escribe ello para corregir esa falsa enseñanza. Cuando alguien dice que Dios le está tentando a hacer el mal, en realidad está diciendo, yo no puedo estar, o yo no soy culpable. Si caigo o peco, Dios tiene la culpa. Y eso es una aberración, es una herejía, es una mentira. El hombre es responsable de sus actos. Si ha pecado, es responsable de su pecado. Por eso Santiago clarifica este punto. En este versículo encontramos, hermanos amados, la razón por qué no podemos culpar a Dios por la tentación. O sea, el deseo de hacer algo incorrecto. Y hay algunas razones por qué no podemos atribuir a Dios de algo incorrecto que quizás hicimos. Hay 3 razones. Primera razón, no digas que eres tentado de parte de Dios. ¿Qué significa esto? La figura es de alguien que está siendo aquí seducido hacia la tentación y busca excusarse y sale con el cuento: yo no tengo la culpa, Dios tiene la culpa porque Él ha permitido que sea tentado. El imperativo que encontramos en este texto dice no diga. En otras palabras, es una prohibición a algo que ya estaba ocurriendo. Es una situación hipotética que Santiago está escribiendo, o Santiago lo describe. Enfáticamente Santiago rechaza que Dios puede ser el autor de la tentación. Su lógica es que Dios no puede ser tentado. Su naturaleza divina le hace inmune a la tentación. Pero hay algunos que pensaban, Dios me está tentando. Y no estamos lejos de esa realidad. Hay gente que piensa, Dios me está probando, Dios me está tentando.
Pero no es así. En segundo lugar, Dios no puede ser tentado por el mal. Santiago explica que Dios no puede ser tentado en el sentido de que la tentación tenga poder sobre él y lo force quizás a involucrarse en el mal. No, absolutamente no puede ser así. La razón es fácil de entender. Dios es perfecto. Aleluya. Tiene santidad absoluta. Él aborrece el mal. Él aborrece el pecado. En lugar de tentar al hombre, Dios trata de ayudar al creyente a ser imitador de su Hijo, a ser imitador de Cristo. Por esa razón, Dios no puede ser tentado por el mal. Y en tercer lugar, el texto dice, Dios no tienta a nadie. Desafortunadamente, existe en todos nosotros esa tendencia de culpar a otro. El problema de echaculpitis, que es muy antiguo desde que el hombre pecó contra Dios. La mujer que tú me diste me hizo caer en falta. Hermanos amados, empieza nuestra restauración cuando reconocemos que hemos pecado, cuando reconocemos que hemos obrado mal, cuando reconocemos que hicimos lo incorrecto delante de sus ojos. Allí empieza la restauración. Dios no tienta a nadie, dice el texto. Esto nos demuestra el amor y la misericordia de Dios. Él no ha provisto un camino, un modo para recibir el perdón cuando fracasamos. No es otra sino la reconciliación. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Si hemos fallado al Señor, el camino es volver al Señor, arrepentirnos y recibir, aleluya, la restauración del Señor. Hermanos en Cristo, cuando Adán pecó contra el Señor y vio la tentación, y ahí estuvo aquel árbol frondoso, fructífero, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios le dijo: de todo árbol puedes comer menos de este árbol. El diablo le dijo todo lo contrario: con que Dios os ha dicho que de ningún árbol podéis comer. Mira cómo tergiversa el enemigo la palabra, pintando a Dios de malo y él pintándose como bueno. Ese es el propósito del enemigo, de distorsionar nuestra mente, de distorsionar nuestra imagen de Dios. Pero cuando vamos a la palabra, recobramos esa imagen y tenemos una comprensión más clara de las sagradas escrituras y miramos a Jesús y somos restaurados. Dios no tienta a nadie. Dios no es autor del mal. Él es la fuente de toda gracia, de toda bendición. Ahora, si la tentación, como ya dijo Santiago, no procede de Dios, entonces ¿de quién procede? Versículo 14. Vamos a ver en tercer lugar el origen de la tentación. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué dice el verso 14? Santiago explica que el origen de la tentación del ser humano de cometer el mal no nace en Dios, sino en el hombre. En el hombre. Dice el texto: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la palabra concupiscencia aquí significa deseo codicioso, deseo desenfrenado.
lo que es para esto, los deseos que nacen de adentro de nosotros. Es la naturaleza pecaminosa que llevamos. Es el viejo hombre que tiende a ponernos en situaciones vergonzosas muchas veces y nos compromete hacia la tentación, que nos lleva a hacer algo completamente opuesto a la voluntad de Dios. Y eso no está en el pueblo, no está en la ciudad, no está en el extranjero, está en nosotros. Para poder entender esto, es necesario que consideremos una vez más lo que la palabra pecaminosa, que es la naturaleza vieja, que es esa naturaleza caída, esa naturaleza que no quiere someterse a la palabra, esa naturaleza que no quiere obedecer a Dios, esa naturaleza que se rebela contra Dios y sus principios, esa naturaleza que cada uno de nosotros aún lo llevamos. Es cierto que somos salvos del pecado, pero aún no hemos sido libres del pecado del todo. Esa es la expresión, el todavía sí y el todavía no. Un día seremos salvos de la presencia del pecado, y ese día será cuando Cristo venga y seamos glorificados. Entre tanto, tenemos que luchar continuamente contra el mal. Tenemos que vencer con el bien el mal. Por eso hoy hemos leído en Proverbios 4, versículo 23, dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿De dónde? Del corazón. Nuestro corazón tiene que estar en manos de Dios. Nuestro corazón tiene que estar en manos del Espíritu Santo. Y que el Señor en su gracia nos permita hacer que esa naturaleza caída y vieja cada vez muera. Y entonces Cristo se refleje en nuestras acciones. El origen de la tentación. ¿Dónde se origina la tentación, hermanos? En el ser humano, en nosotros. En ti, en mí. Vamos a ver en cuarto lugar, la tentación es progresiva. Verso 15. Entonces la concupiscencia, el mal deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a ver 4 cosas acerca de esta parte de la Biblia. En el verso 14, verso 15, vimos el proceso del pecado en 4 pasos sucesivos. Primero tenemos el deseo, después la concepción, luego está la caída y finalmente está la muerte. Mire, veamos cada una de esas cosas. Dice el texto: de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto en una sola palabra significa deseo. Te viene un deseo. El deseo ya está en tu mente. El deseo ya está en tu corazón. El deseo ya se sembró en ti. El deseo ya se sembró en mí. El deseo ya se metió en nosotros. Y cuando el deseo se haya metido en nosotros, debemos de tener cuidado. Por eso la Biblia dice: si un hombre ve a una mujer y le desea y ya la codició, se originó el mal. O si una mujer ve a un hombre, lo desea, se originó, se dio algo insignificante. Y si en caso no renunciamos a ello, ese deseo nos va a llevar a otra dimensión. ¿Qué dice el dicho secular? Cuando el ojo ve, el corazón quiere. Ojos que no ven, corazón que no siente. El deseo. Y viene la tentación, y entra la tentación, ¿por dónde?
por los ojos. Y eso es lo que pasó con Adán y Eva. Vieron que el árbol era agradable para alcanzar la sabiduría. Y Acán, cuando pecó, vio los lingotes de oro, el manto babilónico, y vio y codició. La codicia no tiene que formar parte de nuestro corazón. La codicia tiene que ser rechazado. Por eso dice, de su propia concupiscencia. Estamos traduciendo esta palabra, parafraseándolo. Cuando alguno es seducido por su deseo pecaminoso, tenga cuidado. La figura es de un pez atraído por la carnada sin pensar en el anzuelo. El pez viene y ¿qué? No está mirando el peligro, solo está mirando la carnada. Y entonces, cuando atrapa la carnada, se da la sorpresa que ha caído. Ya no es un pez, sino un pescado. Hermanos, llega su ruina. También son palabras que describen las acciones de una prostituta. Y el proverbio nos habla que la mujer ramera reduce al hombre a un bocado de pan y codicia, y con sus ojos lo desviste, lo codicia y lo arruina, reduciéndolo a un bocado de pan. Ahora, el deseo, hermanos amados, no queda allí, sino que va a otra esfera, a otra etapa, a otro paso llamado concepción. ¿Qué dice el texto? Después que ha concebido. La figura de la concepción aquí describe el momento en que la voluntad de hacer el mal y de someternos cedemos, y el deseo se convierte entonces ahora en un nuevo nacimiento. La idea aquí es de una concepción, y vamos a usar el ejemplo de un embarazo. El embarazo, el espermatozoide con el óvulo ya concibió. Nadie lo sabe, quizás ni los padres, pero como hay todo un proceso, como hay todo un cambio hormonal, cambios físicos, progresivamente se irá viendo los efectos secundarios, los resultados. La concepción, pero la concepción, hermanos, lleva a otra etapa que dice el texto. El texto nos habla que viene la caída. La caída. Entonces da a luz el pecado. ¿Se imagina usted a una joven siempre fajándose para no mostrar que está gestando, y a sus padres engañan, y pasa el tiempo, pero llega el momento que ya no puede ocultar el embarazo y da a luz aquel bebé que la concibió hace 9 veces? Así es la tentación, hermanos. Viene con un deseo. Nadie lo sabe. Tú lo sabes. Yo lo sé. Ya dimos lugar al enemigo. Eso se concibe. Y después de ello da a luz. Y ahí viene entonces lo que llamamos caída. Y expresamos y decimos, fulano de tal cayó en pecado. Pero si somos analíticos y vamos a la Biblia, nadie cae en pecado. Caminamos hacia el pecado pese a las advertencias que encontramos en la palabra y la amonestación que el Espíritu Santo nos hace por medio de las Sagradas Escrituras. Vamos, por favor, a la última dimensión: deseo codicioso, concepción oculta, la caída y finalmente la muerte. ¿Qué dice?
Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí está. El niño que nace de ese proceso es nada menos que se llama muerte. Muerte espiritual. Esa muerte es inmediata en el sentido que el pecado mata espiritualmente. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos distancia de Dios. El pecado nos arruina. El pecado nos hace insensibles. El pecado te quita la vida de Dios. El pecado hace que fracasemos. El pecado hace entonces que se refleje inclusive en nuestras palabras, en nuestras acciones, se refleje lo malo. Muy bien, quiero concluir, hermanos, con esta reflexión. Recomendaciones para vencer la tentación. ¿Cuáles son las recomendaciones que encontramos? Voy a usar cosas muy prácticas cómo vencer la tentación. Ora constantemente. Ora continuamente. Deja de cualquier cosa, pero no dejes de orar. Y eso tiene que ser todos los días. Tienes que separar un tiempo para orar. Tenemos que separar un tiempo para buscar a Dios, ya sea en la mañana, en la madrugada, en la noche, pero eso debe ser infaltable. Usted y yo no sabemos cuándo vamos a ser tentados, pero cuando estamos en comunión con el Señor orando, vamos a tener la fortaleza, el valor de decir: no, esto no viene de Dios. Pero si no estamos orando continuamente, vamos a ceder la tentación. Hermanos amados, tenga en cuenta las palabras del Señor Jesucristo. En Mateo 26, verso 36 al 41, Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús dijo en el Padre Nuestro, ahí está el Padre Nuestro: mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cómo vamos a ser librados del mal? Cuando oramos continuamente. Y debemos dedicar tiempo para suplicarle a Dios: no permita, Señor, que el mal me venza. Y como Jabes oró en Primera de Crónicas capítulo 4, verso 10: ensancha mi territorio, que tu bendición, Señor, esté sobre mí. Señor, que me vaya bien y que el mal no me dañe. Tú puedes haber construido toda una vida, pero en un segundo puedes echarlo abajo todo lo construido. Es un momento de placer, es un momento de propuesta que el maligno te hace, y eso no hay que permitirlo, porque no es fácil llegar a un nivel, y entonces en un momento puedes echarlo a perder. Tengamos cuidado, con la tentación no se juega. Y no hay que pensar una y otra vez, hay que cortarlo. Segundo consejo: mantente ocupado. Mantente ocupado. Debemos de estar siempre activos, trabajando, ocupados, con nuestras manos, con nuestra mente, barriendo, limpiando, cultivando, aseando la casa, trabajando. Y hay un dicho secular: que pensamiento vacío es taller del diablo. Y la Biblia nos habla del rey David, que era el año que los reyes debían de estar en la guerra, pero él se exoneró de la guerra y estaba una tarde descansando, dándose una rica siesta, y vio a una mujer hermosa, Betsabé, que se estaba bañando, y la codició. Tengamos cuidado con la desocupación. Hermanos, siempre hay que estar activos, haciendo algo. Si tienes una huerta grande, o sea, limpiando, barriendo, pero activos. La gente que está desocupada cae con frecuencia en la tentación. Tercer consejo: apártate del peligro. El peligro está allí.
Dice la Biblia que el peligro está allí y el prudente, el sabio, se aparta. Si sabes que el peligro está ahí, no vayas. Si tu tentación es beber, tomar, no frecuentes lugares donde venden bebidas alcohólicas. Si tu tentación es el sexo, ten cuidado con ello. Si tu tentación es la avaricia, ten cuidado con ello. Si tu tentación es hablar mal de tu prójimo, ten cuidado de ello. No te relaciones con gente que habla siempre mal de otros. Apártate del peligro. Son cosas prácticas. No tengo que estar allí, porque eso va a retroalimentar de una manera negativa mi vida. Cuarto consejo: dedícate a la lectura de la Biblia. Hermanos amados, hoy en día tenemos Biblia en la cibernética, tenemos Biblia en el internet, tenemos Biblia en nuestros celulares, tenemos Biblia en nuestras casas, tenemos versiones, pero sin embargo no memorizamos la Biblia. Y es una pena que teniendo Biblias, somos un país muy bendecido con la palabra, pero no conocemos la Biblia, no memorizamos la Biblia, no sabemos la Biblia. Nos dice un texto de la Biblia, dice, pero no sabemos dónde se encuentra. Hay que memorizar la Biblia. Es que yo no puedo leer, o yo no puedo ver. ¿Quién ha dicho que para memorizar la Biblia hay que leer únicamente? Hay programas, ahí están tus nietos, están tus hijos. Dígale, léame este capítulo de la Biblia. De paso le estás evangelizando y te está haciendo un bien a ti. Que lea en voz alta, y cuando lees tu Biblia en tu huerta, en tu casa, ya en el campo, si es posible, léalo en voz alta para que tú mismo te escuches, y si es posible, grábate. Ahora hasta la Biblia uno puede, hermanos amados, encontrarlo en audio, hermosas lecturas. O sea que no es necesario y justificarse, mis lentes ya no están buenos o ya no puedo ver. No es justificación. Empápate de la lectura de la Biblia. En quinto lugar, busca un amigo consejero. Todos tenemos que tener un amigo, pero un amigo consejero, un amigo cercano, un amigo que pueda escucharnos sin condenarnos, un amigo que pueda saber de nuestras flaquezas para que nos ayude y para que haga un seguimiento en nuestra vida espiritual. ¿Sabe? El problema, amado hermano, es que reflejamos algo que en realidad no lo somos. Y nos ponemos una fachada de espiritualidad cuando en realidad somos vulnerables como seres humanos y no queremos descubrir nuestro corazón porque no queremos que quizás caer, que alguien nos decepcione cuando lo haya contado algo o cuando haya conocido nuestro corazón. Entonces, hermanos amados, no hay un desarrollo, un crecimiento. Las personas que tienen consejeros o en quien compartir sus cosas van a ser ayudados. Escuche lo que voy a decir. Cuando una tentación es más discreto, más secreto, es más peligroso que cualquier otra cosa. Pero cuando ya lo sacaste de tu corazón y lo dijiste a un amigo, estoy siendo tentado en esto, ayúdame, ese momento te liberaste. ¿Por qué? Porque ya no estás solo. Porque la Biblia dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Todos necesitamos un amigo con quien compartir, un hermano con quien llorar, un hermano, un amigo con quien sonreír, un amigo, un hermano con quien decir, esto me está carcomiendo. Si es tu esposa o esposo, o un hermano en Cristo, o un pastor que no te va a delatar, que no te va a revelar tu corazón ante otros, es una bendición. Pero todos necesitamos. No somos fierros, no somos robots, no somos, hermanos, materia únicamente. Tenemos espíritu, sentimientos, no podemos sobrecargarnos con cosas. Díselo, libérate,
Aléjate, lee la Biblia, ora continuamente, rechaza esa tentación. Dile, esto no va conmigo, soy hijo de Dios. Porque si te quedas calladito, ya fuiste, ya te capturó ya. Hermanos amados, quiero concluir con esto. Todos hemos fallado en algún momento. Y el que esté sin pecado, sea en lanzar primero la piedra. Yo he fallado, le he fallado al Señor muchas veces. He obrado mal, cediendo la tentación. Pero el Señor en su gracia nos renueva, nos restaura y continuamos. Hoy te presento a Jesús, Cristo, quien fue tentado en todo. Así que si usted está pensando, a mí nadie me comprende, nadie me entiende, esto lo que estoy pasando es muy difícil, no puedo vencer. ¿Quién ha dicho? Jesús ya lo pasó hace 2000 años atrás, sufrió, pasó esas pruebas. Jesús pasó todas esas pruebas que tú estás pasando hoy, y Él es poderoso para ayudarte. Hoy te presento a Jesús, aquel amigo fiel, el que vendrá y pondrá sus brazos sobre tu hombro y te dirá: no temas, yo te ayudo, yo te perdono, yo te restauro, yo te sostengo, yo te fortalezco, yo te bendigo, yo estoy contigo, yo te sostengo de la mano derecha. Y te dice: no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios. Confía en Él. Esa tentación lo vas a vencer, mi hermano. Usted, amigo, que me estás viendo a través de las redes sociales, hermano, si estás siendo tentado, no cedas la tentación, por favor, no cedas ese pecado. Eso le arruinará la vida, eso le traerá vergüenza, eso le traerá fracaso, le traerá dolor. Entréguese a Cristo, venza esa tentación con la ayuda de Cristo. El pecado promete servirnos, complacernos, alegrarnos, satisfacernos, pero finalmente nos esclaviza y trae mucho dolor y tristeza. Pero ven a Jesús, Él te restaura. Y si le fallaste, confía en el Señor, de que Dios te va a perdonar y te va a restaurar. Póngase de pie, vamos a orar, por favor, dando gracias a Dios por la palabra. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. En el bendito y glorioso nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, para que tú seas bendiciendo y prosperando nuestra vida. Buscamos, Señor, que tú en tu gracia nos restaures, rejuvenécenos como el águila. Señor, te hemos fallado en una y otra vez, pero en ti confiamos, porque tú eres benevolente, lento para la ira y grande en misericordia. Perdónanos, restauranos, fortalécenos, Señor. Si en este lugar, oh Dios, habría algún hermano que está sufriendo una tentación, pasando una tentación, y está quizás, Señor, debilitado, a punto de ceder la tentación, dale la fortaleza, el ánimo, el consuelo para vencerlo, y que reconozca, Señor, que tú eres el único que no fallaste y el único que nos puedes ayudar para vencer toda tentación. Tu palabra dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sea hecha tu voluntad, Señor, consolando y renovando a todos tus hijos. Gracias, Señor. Venimos ante ti en el poderoso nombre de Jesucristo, creyendo, Señor, que esta palabra ha de correr y ser glorificada y llegar al corazón de los oyentes a través de las redes sociales para bendecir a multitudes de personas que necesitan ser bendecidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante, hermano Renato, que el Señor le bendiga. Ocupen sus asientos, hermanos. Muy bien, hermanos, a Dios sea la gloria, la honra y alabanza en esta mañana.
por el mensaje de la palabra de Dios que hemos podido escuchar en esta mañana. Cantemos este cántico que dice: examíname, oh Dios. ¿Cuál se decía? Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, y guíame en el camino eterno. Ocupe sus lugares, hermano. Muy bien, continuamos con nuestro servicio de culto a nuestro Dios, y en esta mañana también vamos a tener que recepcionar la ofrenda y vamos a cantar un cántico, y le invitamos a nuestra hermana Lira que nos dirija un cántico para alabanza, y nuestra hermana Berna pasa para que reciba la ofrenda. Jehová diré, es mi proveedor, tu gracia es suficiente para mí. Jehová diré, es mi proveedor, tu gracia es suficiente para mí. Mis necesidades suplirá, conforme a tu riqueza en gloria. Sus ángeles manda que cuiden de mí, su gracia es suficiente para mí. Jehová diré, es mi poderoso y fuerza. Mis necesidades suplirá, conforme a tu riqueza en gloria. Tus ángeles manda que cuiden de mí, tu gracia es suficiente para mí, tu gracia es suficiente para mí. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Tu gracia es suficiente, Señor Dios mío. Que tu gracia, tu amor, Señor, nunca se aparte de nosotros. Gracias, Señor, por las ofrendas recibidas. Bendice estas ofrendas, Señor, y que sean utilizadas, Señor, en la expansión de tu obra. Bendice, Señor Dios mío, a cada uno de mis hermanos, y bendice este lugar, Señor, donde es lugar, casa de Dios y puerta del cielo. Bendecimos, Señor, este lugar y oramos, Señor, por el pueblo de Antaló. Que vengan almas, Señor, a este lugar a alabarte, glorificarte y a recibir tus grandes bendiciones. Oramos, Señor, por el pueblo de Antaló. Bendice las ofrendas, santifícalos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ocupe sus lugares, hermanos, en el Señor. Que Dios les bendiga esta mañana, y gracias al Señor. A continuación tenemos los anuncios, porque ya estamos ya en la parte final, ya concluyendo nuestro servicio a Dios. Los anuncios son, pero en primer lugar, dar gracias a la familia del día que nos visitaron esta mañana, y que Dios les bendiga, y a cada uno de ustedes, hermanos, y así seguir congregando, reuniéndonos los días de culto que tenemos. Así es que quedan invitados
a seguir visitando a la familia Celis. Y muy bien, entonces gracias al Señor. A continuación, también del martes a domingo está la tal familia en la limpieza, y que Dios le bendiga. Que está la familia Angulo Guerra, y así vamos continuando con la limpieza. También tenemos una carta de invitación para el jueves 9, que la municipalidad de Yantalot nos está haciendo una invitación para un trabajo comunal. Y bueno, preguntarles a los hermanos si podemos estar presentes con los que estamos el jueves 9 de este mes. Entonces, hermanos, podemos hacer poder presente, ¿no? Porque la Escritura dice que tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades, ¿no? Eso dice la Biblia. Como creyentes tenemos que, pues, obedecer esa parte de Romanos capítulo 13 del 1 al 5, que habla así. Entonces, eso sería el anuncio, hermanos, que el jueves estamos invitados para esta obra comunal. Muy bien, yo creo que eso es todo, y vamos a terminar con palabra de oración en esta mañana. Oremos y pónganse de pie para dar gracias al Señor con este texto bíblico de Filipenses capítulo 4 versículo 20, que dice: al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanos. Finalizar.